El título del mensaje de hoy es Un don nadie. Lo vamos a basar en Primera de Reyes capítulo 16, versículos 29 al capítulo 17, versículo 1. Lo que les voy a leer a continuación está publicado en el Manual de los Voluntarios de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas que trabajan en la selva. Dice qué hacer en caso de ser atacado por una anaconda. Busqué la palabra anaconda en mi enciclopedia y me encontré con que se trata de una de las víboras más grandes del mundo. Puede crecer hasta 10 metros de largo y alcanzar a pesar un máximo de 150 kilos. El manual de estas fuerzas de paz da 10 cosas a hacer, instrucciones a seguir en caso de caer presa de una anaconda. Por lo que leí, la anaconda se alimenta por lo general de cocodrilos y cerdos, pero uno nunca sabe qué puede llegar a hacer con una persona. Los 10 pasos publicados en este manual son los siguientes. Escucha, por favor. En primer lugar, si usted es atacado por una anaconda, no corra. La serpiente es más rápida que usted. Segundo paso, inmediatamente acuéstese en el suelo con los brazos a los lados y sus piernas bien juntas. Tercer paso, mantenga la boca cerrada y el cuello rígido. Cuarto paso, la serpiente se le va a acercar y va a comenzar a tocar su cuerpo. Quinto paso, después de haberlo examinado, la serpiente va a comenzar a succionar sus piernas, comenzando con sus pies. Permítale a la serpiente succionar sus pies. Paso 6. Ahora la serpiente va a comenzar a tragar sus piernas. Esto lleva tiempo. Paso 7. No se aterrorice. Paso 8. Una vez que la serpiente lo haya metido en su boca hasta la altura de las rodillas, lentamente, con el menor movimiento posible, extienda la mano y tome el cuchillo. Con cuidado, clávele el cuchillo entre la boca y su pierna. Luego corte hacia arriba, cortándole así la cabeza y matándola. Ahora, los 2 últimos pasos son los que más me llamaron la atención. Paso 9. Asegúrese de tener un cuchillo. Paso 10. Asegúrese que su cuchillo está afilado. Verdaderamente, esta publicación no es una buena manera de despertar el interés de los jóvenes en enrolarse. De hecho, ¿quién de nosotros aquí se ofrecería como un voluntario? Ahora, hoy quiero enfocar su atención en la vida de un voluntario común y corriente. Se trata de un hombre que, sabiéndolo, se metió en el camino de una serpiente inmensa. En realidad, 2 serpientes inmensas. Estas serpientes habían aplastado la vida espiritual de Israel. Se llamaban Acab y Jezabel. Los que estaban firmes con Dios aparentemente estaban paralizados de miedo, con la excepción, por lo visto, de un hombre. Se trata de un hombre común que se llama Elías. Me gustaría presentarle a Elías, pero no en el Antiguo Testamento, sino que me gustaría ir primero al Nuevo Testamento. Fíjese en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Allí leemos esto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Otras versiones de la Biblia traducen la primera frase de otra forma. Por ejemplo, Elías era un ser humano con una naturaleza como la nuestra, con sentimientos, emociones y demás. Otra traducción es, Elías era un hombre igual que nosotros. ¿Sabe qué? Elías era un hombre común y corriente. Al estudiar su biografía, vamos a verlo en la cima de la victoria espiritual y en el valle de la depresión espiritual y el cansancio físico. Mi amigo, si usted entrevistara a Elías en el porche de su casa, tal vez le preguntaría, Elías, ¿le parece que podría ser un modelo a seguir en la fe y un ejemplo de coraje para millones de personas por miles de años? Estoy seguro que su respuesta sería, realmente lo dudo. Pero Elías lo era. ¿Por qué? Porque él era un hombre común y corriente entregado a Dios por completo y Dios lo utilizó de una manera extraordinaria.
Uno tiene que comprender que un creyente común y corriente en una cultura impía brilla fuera de lo común. Y en nuestra cultura, cuando la iglesia parece paralizada ante la serpiente de este siglo, cuando el creyente tropieza como si estuviera en medio de la niebla, cuando la comunidad cristiana se disolvió en el líquido de esta sociedad, necesitamos un modelo de carne y hueso. Señoras y señores, Dios nunca nos desafía a que seamos alguien sin antes darnos un ejemplo. Santiago deja muy en claro que Elías es un ejemplo de poder, reflejado en su oración. Pero, ¿sabe qué? Elías no era nada especial o fuera de lo común. Elías era un hombre como nosotros. Vamos a ver ahora a Elías y sus tiempos difíciles. Ahora, con eso bien en claro, vaya a Primera de Reyes para tener un mejor entendimiento de lo que Elías tenía que enfrentar. Vamos a comenzar con el capítulo 16. Usted recordará el hecho de que el reino del norte, Israel, fue gobernado por un rey tras otro. Finalmente, un hombre llamado Zimri asesinó al rey y se apoderó del trono. El ejército del reino del norte escuchó esta noticia y declaró a su general Omri como rey. Inmediatamente comenzaron a marchar hacia el norte. El asesino sabía que su breve reinado llegaría a su fin. De hecho, solo duró 7 días. Él entró al palacio un día y en un acto de suicidio prendió fuego al palacio real y así murió. Esta acción de Zimri desató una guerra civil. Omri pasó a ser el rey, pero la mitad del pueblo no lo quería. Así que escogieron a un hombre llamado Timni para que fuera el rey, lo cual resultó en que el reino del norte fuera gobernado por 2 reyes. Ahora, la Biblia no nos da todos los detalles, pero sí dice en el capítulo 16, versículo 22, «Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Timni, hijo de Ginad, y Timni murió y Omri fue rey». Tenemos todos los motivos que necesitamos para creer que Omri ayudó a que Timni muriera antes de lo previsto. Tal vez envenenó su vaso de champán. La verdad que no sabemos. La Biblia no nos dice nada. Entonces, ¿cómo es este nuevo rey? Fíjese en el versículo 25. «Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él». Aquí hay un dúo diabólico. Ahora el versículo 29 nos presenta al dúo diabólico de la época de Elías. Dice la palabra de Dios: «Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años». Veamos a Acab. El nombre de Acab puede traducirse literalmente como su padre. Ese es el significado, como su padre. Sin embargo, él era peor que su padre, según lo que dice el versículo 30. Fíjese: «Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él». No le resta importancia a esto. Lo que está sucediendo en la tierra es malo. Ellos se están desviando y Omri hace más mal que todos los reyes que reinaron antes que él. Y Acab es aún peor. Luego leemos en el versículo 31. «Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró». Ahora tenemos a Jezabel. Los sidonios o fenicios eran los vecinos occidentales de Israel y ellos eran ricos. Disfrutaban de riquezas y lujos a un nivel nunca visto en el mundo en aquella época. Las colonias fenicias se extendían por todo el Mediterráneo y sus embarcaciones gobernaban el mar. Fenicia o Sidón eran símbolo de influencia y de afluencia. Acab quería parte de la acción, así que se casó con la hija del rey. Salomón había preparado el camino para las alianzas políticas por medio de los casamientos con mujeres de otras naciones. Acab, sin embargo, tomó esta práctica y la llevó más lejos. Las esposas extranjeras de Salomón trajeron sus dioses, pero nunca forzaron la idolatría en el pueblo de Israel. Jezabel
va a forzar a Israel a aceptar la adoración a Baal como religión oficial. El versículo 31 de Primera de Reyes capítulo 16, recuerda, estamos leyendo Primera de Reyes capítulo 16 versículo 31, revela que Jezabel era una princesa, la hija del rey Ed-Baal. El historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I, nos dice que Ed-Baal, cuando tenía 36 años de edad, asesinó a su propio hermano y se apoderó del trono. Luego de eso, reinó por 32 años y su nombre, Ed-Baal, significa con Baal. Ahora, el nombre Jezabel es interesante. Está asociado muy estrechamente con la adoración a Baal. De hecho, proviene de una expresión de la poesía fenicia popular que los arqueólogos han descubierto. La poesía decía lo siguiente: ¿a dónde está Baal el que vence? ¿A dónde está el príncipe y el señor de la tierra? Esa frase, ¿a dónde está el príncipe?, en fenicio es Isebel. El padre de Jezabel era un seguidor tan acérrimo de Baal que bautizó a su hija con un nombre que responde esa pregunta. Ella era la princesa de Baal. Acab piensa que se está casando con la hija de algún rey fenicio, pero en realidad se queda con muchísimo más. La verdad es, tal como otros escritos dejan en claro, que él está dominado completamente por esta demoníaca mujer idólatra que recibió su nombre en honor al príncipe de la tierra. Es interesante ver que la Biblia menciona su casamiento. Es la primera vez que se menciona un casamiento en el Reino del Norte, y no hay dudas en cuanto a quién lleva los pantalones reales en esta familia. De hecho, según el versículo 31, de todas las cosas malas que hizo Acab, el casarse con Jezabel fue lo peor. Ahora continuemos con el versículo 32, y fíjese lo que hace Acab. Dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hasta ahí la porción de la palabra. El libro de Segunda de Reyes nos dice que este templo de Baal era tan grande que podía alojar a cada adorador de Baal en el mundo. Debe haber sido algo maravilloso, un templo inmenso. Los templos de las religiones paganas, por lo general, son así. Ahora fíjese en el versículo 33. Dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Uno tiene que comprender que Baal era el Dios supremo de los cananeos. Se trataba de un Dios con varias caras, que incluía el viento, el sol y demás. Baal tenía 3 amantes y la creencia era que cada primavera, si la gente se portaba bien con él podía cohabitar con sus amantes y producir como resultado la lluvia para que la cosecha se multiplicara. También tenemos que tener en cuenta que Acera era, supuestamente, una de las 3 esposas de Baal. Su nombre Acera significa madre tierra. La adoración de la madre naturaleza no es nada nuevo, proviene de Canaán. Hace poco la escuela donde van mis hijos hizo un pequeño acto y cantaron una canción que decía, la tierra es nuestra madre, la tierra es nuestra madre, la tierra es nuestra madre y también nuestra mejor amiga. La que provee para nosotros, la tierra es nuestra madre y nuestra mejor amiga. Hay una palabra hebrea antigua para describir eso, basura. Y esa basura viene de aquella época, proviene de personas como Acab y Jezabel. Ahora, uno de los sobrenombres de Baal era el que cabalga las nubes. Entonces, es como si uno adoraba a Baal, él haría llover y la lluvia sustentaba la cosecha. A la luz de esto, el hecho que Elías orara para que no lloviera es mucho más significante. Es un ataque directo a la adoración a Baal. ¿Se dan cuenta? Permítame darle un trozo más de información. Tal vez se esté preguntando, ¿cuándo vamos a hablar de Elías? Estamos en camino, no se preocupe. Solo quiero darle un poco de información de trasfondo que es muy importante. Una de las razones por las cuales no apreciamos el ministerio de Elías es porque no comprendemos la época en la que le tocó vivir. Cuanto más oscuro es el ambiente, más va a brillar la luz. Recuerde eso.
Elías vivió en un periodo en el cual los profetas de Dios eran escasos. El capítulo 18 de Primera de Reyes nos dice que Jezabel comenzó a matar sistemáticamente a los profetas. La maldad reinaba en el palacio. La idolatría era el idioma del pueblo. El Dios de Israel había sido olvidado, ignorado y blasfemado. Podemos pasar por alto el significado de la historia o de su historia. Hermanos, la razón por la cual nos asustamos en nuestro tiempo es porque no tenemos un entendimiento apropiado de los tiempos de Elías. Lo que tenemos que aprender de nuestro estudio de hoy es que cuando los tiempos son peores, Dios está obrando. Cuando los tiempos son los peores, Dios está obrando, no se olvide de eso. Así que fíjese un detalle en cuanto a los tiempos de Elías en el versículo 34. En su tiempo, o sea, durante el reinado de Acab, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Si usted estaba pensando que tenemos suficiente material como para comprender cuán mala era la situación en aquel entonces, fíjese esta pequeña nota de Jeremías, diciéndonos cómo Acab estaba desobedeciendo la palabra de Dios de manera directa. Cuando Josué marchó con el pueblo en Jericó y los muros de la ciudad se derrumbaron, Josué pronunció una maldición, por decirlo así, y dijo que nunca más nadie debía reconstruir la ciudad. El hacerlo, de hecho, le costó al constructor, como vemos aquí, la vida de 2 de sus hijos. Eso fue una profecía y le pasó a Hiel. Sin embargo, nosotros podríamos pensar que sus hijos murieron de alguna enfermedad o en un accidente, pero eso no parece haber sido el caso. Los arqueólogos han descubierto evidencia de este periodo de una práctica que se llamaba el sacrificio de los cimientos. En este sacrificio los niños eran enterrados vivos en los cimientos de las construcciones para asegurarse que estaban agradando a Baal. Ya sabemos que la adoración a Baal involucraba el sacrificio de infantes, así que es muy probable que el sacrificio de los cimientos explique este versículo en cuanto a la muerte de los hijos de Hiel. Este adorador de Baal probablemente sacrificó a su hijo primogénito cuando el proyecto de construcción de Jericó comenzó, matándolo y enterrándolo. Ahora, fíjese de nuevo en el versículo 34. A precio de la vida de Abiram, su primogénito echó el cimiento. Luego el final del proyecto, cuando lo completaron y pusieron sus puertas, él, según el versículo 34, a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. En otras palabras, él enterró a su hijo más chico bajo una de las puertas de la ciudad. ¿Le parece suficiente? ¿Está listo ahora para entender por qué Elías era una luz que brillaba en la oscuridad? El pastor David Roper escribió lo siguiente: los tiempos peligrosos son una oportunidad única. Los que conocen al Dios verdadero no deben temer, sino sacarle el máximo provecho. Hasta ahí lo que decía el pastor. El apóstol Pablo lo dijo mejor. Bajo inspiración divina, nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Él no dijo aprovechando bien el tiempo antes que los días sean malos, sino porque los días son realmente malos. Las épocas de maldad fueron preparadas específicamente por Dios para que los ejemplares piadosos brillen. Dios no quitó el sudor de ansiedad de su frente cuando Jezabel se mudó junto a Baal al palacio de Samaria. Él no recibió a sus profetas mártires en el cielo con las palabras: «Oh, cómo me hubiera gustado haber hecho algo». No fue así en aquellos entonces, y no lo es en la actualidad tampoco. Sea entre los creyentes perseguidos en la India, o en las voces de creyentes acallados en la China, Dios no está confundido con la incredulidad de los países europeos,
ni con los sincretistas en África, ni con la cultura postcristiana de los Estados Unidos. Él no le está mandando palabras de ánimo a los ángeles para que éstos aguanten porque están perdiendo terreno. No es así. El reino del norte, o sea Israel, ha caído por más de 60 años en la inmoralidad. Y ahora vemos a la princesa del infierno ascender al trono de Samaria. Los profetas de Dios van a morir y se van a esconder en cuevas. La gente va a ser obligada y tentada a adorar a Baal. Las cosas no se podían poner peor. Pero Dios no se había quedado sin planes ni sin palabras. De hecho, en el instante en que Zimri le estaba clavando su daga en el corazón a Baasa, en algún lugar recóndito de las colinas de Galaad, un joven estaba pastoreando su rebaño. Y cuando la compañía de fenicios llegó al palacio de Acab, un hombre ya estaba orando para que la palabra de Dios fuera oída. Dios no planifica, Él ya tiene planes. ¿Alguna vez se puso a pensar que usted es su plan, que usted es su solución? ¿Se puso a pensar esto? Quiero mostrarle ahora Elías y su testimonio transformador. Me pregunto, ¿qué se necesita para transformar nuestros tiempos? Vaya por favor a Primera de Reyes capítulo 17 y fíjese en el versículo 1, que la solución de Dios ya está lista. Él es presentado en el versículo 1 simplemente como Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. F.B. Meyer escribe en su comentario que los habitantes de Galaad eran igual que su territorio, salvajes y desprolijos. Vivían en pequeñas aldeas, en casas de piedra y subsistían gracias a la ganadería. Elías se crió igual que sus amigos. Cuando era muchacho, seguramente pastoreaba ovejas en esas colinas rocosas. Al madurar y pasar a ser un hombre, pasó a ser un hombre corpulento, con el cabello largo y un cinto de cuero, apariencia que lo hacía resaltar desde ya en las cercanías del palacio de Acab. La única descripción física que tenemos de Elías la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 8, y allí leemos: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. En realidad esa frase vestido de pelo en el original es señor de pelo, y sugiere que él tenía cabello largo y una barba larga. Elías era indocto, sin cultura y desarreglado, proveniente de una aldea en la región tisbita. Tisba, la aldea de Elías, era un lugar rocoso, desolado. Se trataba de un lugar de arduo trabajo, un lugar rústico. Había poca cultura y poca diplomacia allí. Era una aldea insignificante desde el punto de vista político y religioso. Hasta el día de hoy no estamos seguros de dónde quedaba esta aldea, solo sabemos que estaba en la región montañosa de Galaad. Francamente, Elías era un don nadie. Calculo que no debe haber habido una sorpresa mayor para el rey y para la reina que Dios haya escogido hablar por medio de Elías, que cuando Dios decidió enviar fuego desde el cielo, lo haya hecho por medio de las oraciones de este hombre rústico y sin educación. Elías era un don nadie que venía de la nada. Dios se deleita en usar don nadies. Muchos mensajeros, uno tras otro, llegaron a Galaad trayendo noticias en cuanto a Baal y la idolatría de Acab y Jezabel. Sin embargo, ninguno tuvo el coraje de hacer algo, sino que se escondían o doblaban sus rodillas ante Baal. Al escuchar la historia de Elías, tal vez usted se sienta que en lugar de estos hombres daría un paso al frente y se ofrecería como voluntario. Pero es porque usted y yo sabemos el resto de la historia. Sabemos que las cosas van a funcionar. No se necesita coraje para leer la historia, sí se necesita coraje para hacer historia. Leí una fábula un tanto graciosa al comenzar mi estudio de Elías. Tal vez usted la haya escuchado, pero estoy seguro que va a disfrutarla si se la cuento. Dice que un reconocido millonario compró un rancho en Arizona. Él invitó a algunos de sus camaradas y amigos íntimos para que lo vieran.
Después de llevarlos y mostrarles esas 700 hectáreas de montañas, ríos y praderas, los llevó a la casa. Ahora, la casa era tan espectacular como el paisaje, y detrás de esta había una piscina enorme. Pero esta gran piscina estaba llena de cocodrilos. El millonario dueño de la propiedad pasó a explicar. Él decía: «Yo valoro el coraje por sobre todas las cosas. El coraje y el valor son los que me hicieron millonario. De hecho, creo que el coraje es una virtud tan poderosa que si alguien es lo suficientemente valiente para arrojarse en la piscina, nadar entre los cocodrilos y llegar al otro lado, a esa persona voy a darle lo que se le antoje, lo que quiera». Desde luego que todos se rieron ante el gran desafío y siguieron al dueño hacia la casa para disfrutar del almuerzo. Pero de repente se escuchó un chapuzón. Al darse vuelta, vieron a uno nadando en la piscina, sumergiéndose y a los saltos mientras los cocodrilos trataban de devorarlo. El hombre prosiguió con todas sus energías y coraje y se dirigió a toda velocidad hacia el otro lado de la piscina. Después de varios momentos en los que enfrentó a la muerte y salió airoso, llegó al otro lado exhausto y sin un rasguño. El millonario dueño de la propiedad se quedó absolutamente maravillado y estremecido. Pero en su estupor se aferró a su promesa y dijo: «En verdad, eres un hombre valiente y yo voy a cumplir con mi palabra. ¿Qué quieres? Te puedes quedar con lo que quieras, lo que sea, caballos, dinero, tierras, dime lo que quieras y será tuyo». El nadador, aún cansado y respirando profundamente, miró al dueño y le dijo: «Solo quiero saber una cosa. ¿Quién me empujó a la piscina?» Muy gracioso. Pero nosotros hoy sabemos el final de la historia, y tal vez por eso somos valientes. Pero Elías no sabía el final. Hay 3 cosas necesarias para cambiar los tiempos. Elías, sin embargo, jamás fue empujado. Él se arrojó. Él se arrojó a las aguas turbias de la incredulidad e inmoralidad, aguas llenas de poder satánico, y él enfrentó las fuerzas del infierno. Él estaba armado con 3 cosas que cada creyente necesita, si es que espera transformar los tiempos que le tocan vivir. En primer lugar, toma nota, por favor, la convicción de que Dios está vivo. En primer lugar, Elías se enfrentó a Acab y Jezabel convencido por completo de que Dios estaba vivo. Fíjese lo que Elías le dice a Acab en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1. «Vive Jehová, Dios de Israel». Él le está diciendo, en efecto: «Acab, tus dioses son trozos de madera. Jezabel, te nombraron en nombre de un árbol muerto, pero mi Dios, el Dios de Israel, vive, está vivo». Elías era esa voz que se animó a decir: «El emperador está desnudo». Todo el mundo estaba sumergido en la idolatría y Elías de repente sale de la nada, aparece en el palacio real y ante la reina, y el rey dice: «Jezabel, tú y tu esposo están sirviendo a dioses muertos, yo estoy sirviendo al Dios vivo». ¡Ja! Señoras y señores, si quieren transformar los tiempos en que viven, deben primero ser transformados. Deje de actuar como si Dios estuviera muerto. Cuando vienen las dificultades y los tiempos más difíciles, uno empieza a cuestionar el poder de Dios, empieza a dudar de la presencia de Dios. El acusador susurra en nuestros oídos: «¿Qué Dios? ¿Dónde está tu Dios?». Los tiempos de Elías eran tiempos en que la gente se preguntaba: tal vez fuimos desviados con esto del Dios de Israel. Solo unos pocos aún creen esas viejas historias. La gente estaba en silencio, con miedo, pero en ese momento Elías entra en escena, llega al palacio y dice: «El Dios de Israel está vivo». Esto es lo primero que Elías tiene para transformar los tiempos que le tocaban vivir. Elías estaba diciendo y tenía la convicción de que Dios estaba vivo.
En segundo lugar, la certeza de que usted es el representante de Dios. Nunca se olvide de esto. En segundo lugar, Elías saltó a estas aguas peligrosas con la certeza de que él era el representante de Dios. Fíjese más adelante en el mismo versículo 1. Dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esto me encanta. Por favor. Elías es audaz con estas palabras y acciones. Es más, está al borde de ser irrespetuoso. Él no comienza diciendo su majestad ni nada por el estilo. Elías no hace la reverencia, no se arrodilla con su piel de camello. De hecho, ni siquiera menciona los nombres de Acab y Jezabel. Él tiene la valentía de estar en presencia real y hablar de la presencia de alguien cuya realeza excede la de Acab y Jezabel. Este hombre común estaba seguro que, mientras tuviera aliento en su nariz, él estaba en la presencia de Dios, él hablaba de parte de Dios, y eso significaba mucho más que toda la pompa que el palacio real pudiera tener. Es como si él estuviera diciéndoles, la única realeza que se debe reconocer aquí es la de Dios. Amigo, recuerde eso en su diario vivir. No sea intimidado, no sea cobarde. Usted es un representante del Dios Todopoderoso. Así que viva como tal, hable como tal, compórtese como tal. Pero en tercer lugar, no solamente vemos aquí la convicción de que Dios está vivo, sino también que Elías tenía la certeza de que él era un representante de Dios. En tercer lugar, el compromiso de ver que la palabra de Dios se cumple. En tercer lugar, Elías no solo estaba convencido de que Dios vivía y de que él era su representante, sino que también estaba comprometido con ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Fíjese en la última parte del versículo 1. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Y cómo sabe Elías eso? ¿No se preguntó? Pensé que era un cristiano común y corriente como nosotros. ¿Cómo podía Elías pararse frente a Acab y hablar así? ¿Sabe qué? Hay dos recursos que nos permiten ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Elías podía hablar así porque tenía los mismos dos recursos que usted y yo tenemos a nuestro alcance. Por favor, permítame dárselos. El primer recurso que Elías tenía era su contacto personal con la palabra de Dios y su confianza en ella. Vaya a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 14. Moisés está dando la ley al pueblo de Israel y dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Ahora los versículos 16 y 17, fíjese por favor. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto. ¿Se da cuenta? Elías, al igual que todo judío fiel, tenía una copia escrita de este pasaje. Él conocía las amenazas de Dios a la perfección, sabía, y él estaba convencido de que Dios era fiel para materializar sus amenazas al igual que sus promesas. Entonces, él tenía un contacto personal con la palabra de Dios y confiaba en ella. Pero el segundo recurso que tenía Elías era su persistencia en su comunión con Dios. Mire en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10. Vaya a su Biblia, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 10. Dice que Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. La gloria de Dios era el centro de sus oraciones. Santiago nos dice, tal como leímos con anterioridad en el capítulo 5, que Elías oró fervientemente para que no lloviese, para que Dios lleve a cabo su palabra. Él no estaba orando para que los profetas salieran de sus escondites. No estaba orando para que Acab fuera derrotado.
Él estaba orando para que la gloria de Dios fuera revelada. ¿Se da cuenta? Le pregunto, ¿por qué oramos por nuestro país? ¿Por qué nos hacemos tanto problema por las legislaciones liberales? ¿Es porque tememos perder nuestra libertad? ¿Es porque podríamos llegar a experimentar persecución? ¿Es porque los tiempos se están tornando muy difíciles y violentos y estamos con temor? Muchas veces oramos, Señor, que las cosas se pongan mejor. No se olvide que Elías estaba orando para que las cosas empeoraran. Él estaba orando para que hubiese hambre. Como Elías era un hombre como nosotros en sus pasiones y nosotros podemos ser como él en nuestras oraciones. Sin embargo, deben ser oraciones para la gloria de Dios y no para nuestro propio bienestar. Aquí hay una verdad transformadora. ¿Qué tipo de persona usa Dios en la oficina, el hogar, el vecindario o en el salón de ventas? ¿Sabe? Una persona común y corriente, que esté absolutamente convencida de que Dios vive, que se percate que es representante de Dios, que tenga una pasión por ver su palabra cumplida y su gloria revelada. Esa persona va a ser utilizada por Dios en varias maneras para transformar los tiempos en que le toca vivir. Las personas comunes que se entregan a Dios son utilizadas por Él para transformar sus tiempos. Señor, hazme un santuario puro, santo y verdadero. Con acción de gracias seré un sacrificio vivo y santo para ti. Esa tiene que ser nuestra oración. Tenemos que orar de esta manera. Señor, utilízame. Señor, reconozco que eres un Dios vivo y verdadero, un Dios que está viviendo. También, Señor, quiero ser persistente en el contacto y la comunión contigo. Y, Señor, mi compromiso es ver tu palabra que se cumpla. No mis deseos, no mis ambiciones, sino por sobre todas las cosas, ver que tu palabra tenga cumplimiento. Oramos a Dios en este momento. Señor, gracias por tu palabra. Señor, qué pequeños e insignificantes nos parecemos al mirarnos a través del ejemplo de tu palabra, a través del espejo de tu palabra, con un hombre como Elías. Señor, ayúdanos a no orar para que las cosas mejoren, sino para que podamos ser fieles a ti, a tu palabra y al compromiso que tenemos contigo. Señor, seguramente estamos en falta. Hemos pecado y te pedimos perdón. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.